El capítulo de los venezolanos deportados desde los Estados Unidos de Norteamérica hacia El Salvador definitivamente da como arrecherita, da indignación y obviamente que genera molestias al ver, aparte de compatriotas venezolanos, bueno, montados pues efectivamente en un vuelo que los llevó hacia un campo de concentración, porque eso es el Secoto. Y aquí, mis hermanos, la humillación está funcionando como propaganda. Esa es la verdad. Y de eso hablaremos hoy. Porque fíjense ustedes, quizás los salvadoreños estén muy familiarizados con esta práctica, efectivamente, que ha llevado a cabo el gobierno de Nayib Bukele. Y para ellos es algo normal. Es observar cómo se impulsa el morbo en una población como el camino para lograr el escarmiento de las mayorías. Esa es parte del trasfondo que tiene que ver con esa posición que se asume. Y bueno, fíjense ustedes que ese video propagandístico difundido por el gobierno de El Salvador, porque esa es la gran realidad, de un grupo de personas detenidas y encadenadas que eran sacadas a la fuerza de los aviones mientras unos drones filmaban desde arriba. O sea, en otras palabras, todo un hecho preconcebido. Y eso ya data inclusive también desde el año 2023, cuando se comenzó con este tipo de prácticas que lamentablemente son oprobiosas, porque es parte de una realidad. Fíjense ustedes que mientras la música se intensificaba, los hombres subían a vehículos blindados para llevarlos a la gran prisión del Secoto. Totalmente humillante. Allí, pues, como las imágenes han hablado por sí solas, le rasparon las cabezas, bueno, dirían en Venezuela, coco pelado, y lo trasladaron en filas, organizados a grandes celdas, donde la cámara no dejaba, pues, de tomar las tomas ideales. Porque esto es un acto preconcebido, esto es todo un escenario previo para tratar de venderlo al mundo como la gran salida a la criminalidad. Una salida, pues, que dirían algunos es totalmente troglodita, porque estamos en el año 2025. Y en ese video, mis hermanos, aparecen migrantes venezolanos, nuestros compatriotas, más allá del tema de quienes hayan cometido o no los delitos, hay venezolanos allí, venezolanos de bien, deportados recientemente desde los Estados Unidos, a quienes las autoridades del gobierno de Donald Trump han acusado de ser miembros de bandas de criminalidad. Y así lo informaban pues los funcionarios salvadoreños. También se ven miembros pues de la banda MS-13, porque eso también lo mencionaban los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Los vuelos de deportación aterrizaron en El Salvador, fíjense ustedes, a pesar de ir contra el derecho, de ir contra la constitucionalidad, a pesar de que un juez federal ordenó que los aviones dieran marcha atrás y los devolvieran a los Estados Unidos, en este caso aviones y detenidos, bueno, hubo caso omiso, se cumplió aquello de que el Estado soy yo. Y ese video que ha salido pues a la luz pública, que dura aproximadamente unos 3 minutos y que fue difundido por el presidente de El Salvador, bueno, fue visto por un poco más de 40 millones de personas. Esto en escasamente 3 días en las redes del gobierno de Nayib Bukele. Y ha sido reproducido en repetidas oportunidades en muchos noticiarios y en los canales de la televisión por cable. E inclusive el prestigioso diario New York Times hace referencia pues a ese tema de la humillación como propaganda. Esto es deplorable. Esto debe recibir el rechazo de muchas personas, sobre todo de los hermanos latinoamericanos y fundamentalmente de la gente de bien, la gente que ha conocido el gentilicio de los venezolanos, la gente que efectivamente ha logrado compartir, cohabitar, convivir con venezolanos y han reconocido de que el venezolano en su mayoría son personas de bien, personas trabajadoras, personas honorables, personas con uno de los mejores niveles académicos aquí en esta parte del mundo. Esa es la realidad. Y bueno, un país que tenía poca cultura de migrantes, un país donde la gente salía era a disfrutar de Disney World, a ir a los Estados Unidos a visitar Disney, el venezolano salía a estudiar becado, pero el venezolano jamás andaba por el mundo pasando escenarios de lástima y de dolor.
Pero bueno, así son las cosas. En Estados Unidos no hizo público el video, pero se trata de una extraordinaria representación de los migrantes que son sujetos a procedimientos de deportación que rara vez se difunden de manera tan abierta. Pero bueno, para los salvadoreños eso no es nada nuevo, ya que el presidente Nayib Bukele, si muchos de ustedes lo desconocían, es un publicista. Esa es parte de su preparación y formación académica. Y que en el año 2019 fue elegido como mandatario del país y que convirtió a la persecución y al encarcelamiento de las bandas en El Salvador en una parte fundamental de su mandato. Bueno, fíjense ustedes, pues, un enfoque severo contra la arraigada violencia de su país. Esa es la realidad. Pero como al fin y al cabo los negocios no conocen de gentilicio ni de nacionalidades, bueno, el presidente Nayib Bukele aprobó pues la posibilidad de recibir recursos del gobierno de Estados Unidos por el orden de cualquier cantidad de millones de dólares por la manutención por un año y quizás un poco más de este grupo de deportados. Esa es la realidad. Y contando él con los espacios de una prisión como el Secoto, que se dice pues que puede albergar a más de 50, 60 mil personas, es indudable pues que está haciendo el negocio redondo. Son videos, hermanos, videos que típicamente humillan y que deshumanizan a las personas que allí están detenidas y que en este caso, sobre todo, son deportados. Esa es la realidad. Y esa es una expresión que también la usa pues Juanita Gobertus, que es la directora de la División de la América de lo que es del Human Rights Watch. Esa es la realidad. Y fíjense, el gobierno de Donald Trump ha revelado pocos datos sobre estos seres humanos. Y al fin y al cabo no se sabe si son miembros de banda, si son delincuentes, si son personas sanas que las han metido en la misma madeja, en el mismo nicho, donde están miembros de bandas que quizás han cometido delitos en muchas partes de esta parte del continente. Esto es lamentable. Pero fíjense también que el mes pasado el secretario de Estado Marco Rubio había visitado El Salvador y bueno, allí se sembró pues las bases de lo que se ha pensado que ocurriera y que ha estado ocurriendo, pues alojarlos a cambio de una cuota económica en esa nueva megaprisión llamada el Centro de Confinamiento y Terrorismo, el SECOT, un enorme recinto con capacidad para hasta 50.000 reclusos. Y fue inaugurado en el año 2023. Y hay muchos que han querido tomar ese ejemplo, como es el caso pues del presidente de Argentina, que efectivamente mandó a su secretaria, la señora Bullrich, para que visitara estos espacios. Pero aquí se evidencia fundamentalmente, mis hermanos, y estamos hablando de universidades de Estados Unidos como la de Fullerton, donde habla del escaso Estado de Derecho que hay en El Salvador y la crueldad, mis hermanos, es el propósito. Esto es lamentable.